Pues hablamos con uno de los hombres importantes, siempre es importante en el campo del ciclismo, porque es una carrera que viene creciendo, porque es una carrera que nos emociona, pero esta semana aún más por esa presentación, ¿no? Y esa desvelar el recorrido que hicieron el pasado jueves. Javier Guillén, muy buenos días, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días. Pues bien, ya más tranquilos después de la presentación y bueno, pues ahora quedan unos días de descanso por las fiestas navideñas y en breve vuelta a empezar con la actividad frenética de la vuelta. Lo primero de todo es extra del ciclismo, pero que precisamente incluso lo habréis estado valorando hasta esa presentación. Cuando te pregunto cómo estás, ahora hay que hacer otra segunda pregunta, otra segunda acepción, y es salvando el temporal como se puede, ¿no? Imagino. Sí, bueno, la cuestión ahora mismo es que nos vemos en una sexta ola que nos hemos metido casi sin darnos cuenta, también posiblemente que como todas, pero es verdad que con la expectativa de las vacunas, pues digamos que había un optimismo. Bien es cierto también que parece ser que el tema en cuanto a la incidencia hospitalaria es menor, pero los casos están subiendo frenéticamente. Esto a nosotros pues sí que nos ha hecho hacer ajustes en lo que a la presentación del recorrido se refería, a lo que es la gala, ¿no? Nosotros teníamos previsto dar un cóctel de invitados que no pudimos hacer. Y luego también es verdad que la configuración de la sala pues la dispusimos con, digamos, una separación de una butaca entre cada asistente, porque al final yo creo que era necesario tomar medidas. Es verdad que no nos ha impedido ni tener público asistente ni poder hacer la gala, pero al final todo condiciona, obviamente. Te voy a preguntar por lo deportivo, lo extradeportivo lo dejamos, que ya hemos hablado mucho de ello. Te voy a preguntar por esa Vuelta a España. A mí me vienen dudas, o más que dudas, comentarios. Entonces, si te parece, vamos a ir etapa por etapa, o más que etapa por etapa, esas etapas, y luego te hago una pregunta en general, a ver cómo habéis decidido y cómo se hace cómo se hace una Vuelta a España, que no es fácil. La salida desde Holanda es algo que ya estaba planeado desde antes de la pandemia, que es importante que se haya confirmado este año porque reactiva, ¿no? Y sigue el interés de un país como Holanda por nuestra carrera, lo reactiva. Eso sí, el recorrido, yo no sé si había en Holanda, no he ido a Holanda, pero no sé si habría algún momento en el que poder meter ahí un poquitillo de salsilla, de esa que le gusta meter a la vuelta para que no fuera todo tan plano. Es que Holanda es lo que es, pero esa pregunta nunca me la hicieron en el 20 y son las mismas etapas. Es decir, yo creo que Holanda lo que hay que entender es su afición por el ciclismo, es el tipo de carreteras, es la variedad que vamos a poder dar a la carrera, es el entender también que en una grande necesitamos tener todo tipo de etapas y que evidentemente las grandes siempre empiezan de menos a más allá de que la Vuelta es la que siempre apostó primero por tener una primera semana pues bastante más picante que históricamente, cosa que venimos haciendo nosotros y ahora ya hacen todos los demás, pero el hecho de fijarte en Holanda a través del perfil es desconocer un poco también el tipo de ciclismo que se practica allí, porque desde luego van a ser etapas muy nerviosas, de muchísima tensión, con un tipo de carretera que no es la típica que vemos aquí, carretera estrecha. Luego también vamos a pasar por muchísimos pueblos, va a haber muchísimo público, al menos eso esperamos y nosotros creemos, ojalá que no, pero que sí que puede ser una vuelta, unas primeras etapas donde el efecto de las caídas pues también va a estar muy presente y eso va a crear una tensión. Es verdad que las dos primeras, la segunda y la tercera, son etapas previsiblemente que lleguen al sprint, pero hoy por hoy la tensión de carrera ni siquiera eso te permite decirlo. Una pregunta que se me viene, hablando de las caídas, se me viene, no sé cuánto de difícil es y no sé cuánto me puede responder el director de la Vuelta, pero bueno, sin ir más lejos, en el Tour el año pasado sí que es cierto que Francia y ahora Holanda, la Vuelta lo veremos, la primera semana suele ser muy nerviosa. A la hora de organizar una carrera, y aquí ya entramos en aspectos organizativos, de alguna forma hay algún seguro, de alguna forma se puede proteger una carrera ante que se te vaya pues Roglic en el Tour el año pasado, la primera semana, o ahí también vas sufriendo tú en el coche y vas diciendo que no se caiga ninguno, pero sobre todo la gente que al final te va a dar un poco más de audiencia, ¿no? Que al final
organizativamente, no. Entiendo que la pregunta es complicada y la situación también es complicada. Vamos a ver, el hecho de que se te puedan ir los favoritos es una faena, pero no existe ningún tipo de protección porque desde el punto de vista organizativo todos los corredores son iguales, es decir, tú no puedes establecer un criterio de preferencias o no preferencias o de quién es mejor o de quién es peor porque la línea de salida son todos iguales. A partir de ahí la circunstancia de que un corredor se abandone son muchísimas y desde luego yo no creo que haya hoy por hoy ningún tipo de seguro que te pueda asegurar ese tipo de contingencias. Sí que hay seguros de lucro cesante en el sentido de que, bueno, si se producen suspensiones de etapas o suspensiones de la propia prueba, pues sí que puede haber una cobertura económica ante esa incidencia, pero el hecho de que se te vaya a ir un corredor, yo ahora mismo esa situación no la he visto. También te digo que me imagino que será un seguro con una prima altísima y por lo tanto, aunque lo hubiera, sería inviable el poder asumirlo. Esto son circunstancias de carrera, esto no es algo que podamos nosotros ahora mismo controlar y les pasa a todos, ¿no? Y a partir de ahí pues es una pena. Ni podemos evitar las carreras, ni podemos evitar que se caigan los favoritos. Nosotros, por ejemplo, pues este año se nos fue Alejandro Valverde en una caída en la etapa de Balcón de Alicante y eso fue una faena tremenda, sobre todo porque es el corredor que ahora mismo más gente arrastra. A partir de ahí, pues lo único que puedes hacer es tratar de evitar las caídas, pero aún así, por muchos medios que pongamos, no puedes evitar las caídas. Yo creo que hay algo que nosotros sí que venimos haciendo en la Vuelta en los últimos años, hace ya bastante, y es que a veces la tensión de carrera la puedes eliminar por una etapa, una tercera, cuarta, quinta etapa en la que haya ya una criba en la clasificación. Es decir, que de alguna forma pues haya ya una pequeña selección, bien con una llegada en alto, bien con una llegada exigente previo a meta que de alguna manera te cribe. Yo tengo que decir que eso a nosotros nos va funcionando. Si coges el timing de la Vuelta de los últimos años, verás que en la tercera, cuarta etapa siempre hay este tipo de etapas. Ya lo hubo el año pasado como el anterior. El año pasado recuerdo que la tercera etapa era el Pico en Blanco. Este año nosotros, una vez que lleguemos a España, tenemos el puerto de Rada, tenemos 2 veces el Vivero, tenemos Picojano, es decir, que de alguna forma sabemos que esas etapas ya sí que van a cribar un poco la clasificación a la hora de poder quitar un poco de tensión en lo que son las llegadas, pero caídas desgraciadamente va a haber siempre. Hablando precisamente, lo decías, entraremos en España. En cuanto a la primera semana, empezamos en España, ya empieza ahí la salsilla, como decía yo, que le gusta echar a la vuelta y que muchas veces a los aficionados también nos gusta, con 2 etapas en el País Vasco que tienen formato de clásica por el recorrido y que lo que dices tú, sí que van a cribar. Luego vamos al Picojano, que lo veremos por primera vez en la Vuelta a España, no lo hemos visto, y luego esas 2 etapas en Asturias. Cuando habéis configurado la primera semana, ¿qué habéis pensado? ¿Qué esperas de esa primera semana? Yo, por lo menos, por lo que veo, se espera que no salga la carrera muy decidida, que la carrera salga muy abierta de esa primera semana, vista la dureza, pero ya sabemos que en la Vuelta últimamente pueden pasar 25.000 cosas. A ver, eso es cierto, es así. No queremos que la Vuelta salga nunca decidida hasta la penúltima etapa. O sea, que es que el argumento nos lo podemos llevar hasta la etapa número 20, pero evidentemente lo que sí que queremos es que haya batalla o no haya batalla. A mí, el hecho de la dureza o no dureza de la primera semana de esta Vuelta me está sorprendiendo porque yo creo que es una primera semana que es bastante más dura que otras muchas primeras semanas que hemos hecho en la Vuelta. Yo no sé si somos conscientes, pero es que nosotros, una vez que llegamos de Holanda, solo tenemos una previsible etapa al sprint y está el puerto de San Glorio de por medio. Y a partir de ahí tenemos la Herrada, que habrá que ver si es al sprint o no. Tenemos Vivero, que entendemos que no va a ser al sprint con 2 pasos. Tenemos que el Picojano, que obviamente no va a ser al sprint. Tenemos que ver cómo se pasa San Glorio y luego tenemos un puerto de 10 kilómetros como es Fancualla y luego tenemos un puerto extremadamente duro de 4 kilómetros como es Les Praeres. Yo no recuerdo una primera semana de Vuelta que tenga tantas opciones de montaña. Si alguien quería alta montaña en la primera semana, yo creo que nos la teníamos que haber llevado al segundo fin de semana, perdón, pero es que en el segundo fin de semana hemos metido 2 etapas de montaña. Evidentemente lo que no queremos
es romper la clasificación, pero si comparamos el segundo fin de semana del año pasado con este, es verdad que tuvimos el domingo de Belefique, pero es que el día anterior tuvimos la etapa de La Manga, que realmente pues era una etapa llana. Por lo tanto, yo creo que la primera semana está hecha para eso, para que haya batalla, pero para que la clasificación no se decida. El hecho de que no es una llegada, o sea, que no es una primera semana dura, yo discrepo. Lo que se ha tratado sobre todo es de compensar un poco las dos previsibles etapas al sprint que vamos a tener en Holanda, y también tengo que recordar que la Vuelta tiene 9 llegadas en alto y todas las llegadas en alto en una grande generan mucha tensión, y eso desde luego yo creo que también va a generar batalla. Yo estoy dispuesto a contrastar la falta de dureza de la primera semana, pero es que si analizamos etapa por etapa, a mí me gustaría que me dijeras, siendo una primera semana, ¿dónde veis esa falta de dureza? No, y al final es lo que siempre decimos, que es una frase hecha, pero con muchísima razón en el mundo del ciclismo, que aquí no es la bala la que mata, sino la velocidad de la bala. Y puedes tener una etapa que a priori no tiene puertos, pero te metes por Galicia, por Asturias, en este caso Galicia no se toca, pero ya lo vimos el año pasado con esa etapa en Mos, y encierra una dureza mucho mayor que la que se ve en el perfil. No, yo creo que es un terreno que nos va a dejar cositas y que nos va a dejar espectáculo y que hay dureza encerrada, digamos, ¿no? Porque yo esa zona norte sí la conozco un poco más y es un poco más dura de lo que puede parecer. Precisamente hablabas antes de que el segundo fin de semana hay doble etapa de montaña, ahora no recuerdo si van consecutivas, pero en cualquier caso la segunda semana se sube Peñas Blancas y se sube Sierra Nevada, dos puertos que tienen un mismo perfil, digamos, dos puertos largos y dos puertos donde los corredores, no sé si vamos a ver ataques desde el inicio, pero ahí van a ser puertos para aguantar, y el que no aguante lo va a tener chungo. Vamos a ver, por centrar, es Peñas Blancas, de etapa, creo que es etapa de jueves, y luego ya es La Pandera sábado y Sierra Nevada domingo. La etapa de Peñas Blancas es una etapa que lo que hemos buscado sobre todo es un puerto largo con un añadido de 4 kilómetros. No es igual que la etapa de Sierra Nevada, porque la etapa de Sierra Nevada tiene, para mí, me vienen dos diferencias. Una, el acumulado de kilómetros hasta ese momento, es decir, ya tendremos Peñas Blancas en las piernas, también tendremos la Sierra de la Pandera y luego tenemos Sierra Nevada. Pero es que Sierra Nevada es una etapa muy dura, es decir, subimos el Purche por Monachil, subimos Azas Llanas y de ahí, sin solución de continuidad, llegamos a Sierra Nevada. Es decir, la diferencia entre Peñas Blancas y Sierra Nevada es que Sierra Nevada sí que es una etapa unipuerto, pero es verdad que es un puerto que se te va a los 20 y tantos kilómetros, y la etapa de Sierra Nevada es de acumular muchísimos metros de altitud, y yo creo que sí que va a ser una de las que realmente marque la diferencia, la etapa de Sierra Nevada, porque aunque a lo mejor en el perfil no se ve, yo sí que creo que es una de las propuestas de mayor dureza que también hemos hecho en los últimos años. Y ya cierro con la etapa de Madrid, la etapa de la Sierra Madrileña. Para mí, esto es opinión 100%, es la etapa reina por ese acumulado de puertos, porque es una zona en la que se puede jugar, porque ya lo vimos en la vuelta de Fabio Aru, que en esa zona pues se puede hacer trabajo de equipo. Para mí es la jornada reina. No sé si vosotros lo habéis pensado igual, pero justo es lo que me decías anteriormente. Queremos que la carrera llegue abierta. Bueno, pues ahí sí, si alguien quiere jugar, aquí en la Sierra de Madrid se puede jugar todo lo que quieras. Nosotros queremos llegar ahí, pero igual que queríamos el año pasado llegar a la etapa de Mos, igual que queríamos llegar a la etapa de la Covatilla. Yo creo que la etapa de Navacerrada es una de las grandes etapas de montaña de este año. Yo creo que es más dura la de Sierra Nevada, pero es verdad que a lo mejor permite más estrategias la de los puertos de Guadarrama. Yo no lo sé, desde luego el encadenado de puertos que hay así lo permite. Yo creo que en este caso de la ciudad de Guadarrama sí que se dan dos variables, una las estrategias y otra la velocidad, es decir, el que quiera jugar va a poder hacerlo porque terreno tiene en cualquier momento. Lo que pasa es que al final son los corredores los que van a decidir cómo llegamos a ese momento. Veremos qué diferencias marca la contrarreloj de Alicante para afrontar la última parte
de la vuelta y a ver cómo se llega, pero es que claro, también hasta llegar a los puertos de Guadarrama tenemos que pasar La Pandera, Sierra Nevada, vamos a ver qué tal juega Tentudía, que yo creo que va a ser una subida nerviosa y divertida, pero no creo que marque muchas diferencias, pero sí que las puede hacer Piornal. Y luego también que nadie desmerezca la etapa de Talavera. La etapa de Talavera es una etapa en la que pasamos 2 veces el Piélago. Es verdad que a lo mejor el último paso está a lo mejor un pelín lejos de meta, pero es que es una etapa de 130 kilómetros. En etapas de 130 kilómetros ya sabemos lo que pasa. Que sabemos cómo empiezan, pero no cómo acaban, en el sentido que son muy difíciles de controlar. Y de ahí a Madrid. Entonces, bueno, pues no hemos querido decir todo nos lo jugamos a esta etapa, porque eso nunca te sale bien. Lo que sí que decimos es que ojalá que todo llegue abierto hasta esa etapa, pero eso lo hemos hecho siempre. Última en cuanto a etapas. La crono de Elche-Alicante, que me lo decías ahora, ¿habéis preveído la posible presencia del viento? ¿Habéis jugado, no sé si habéis jugado con eso o si lo habéis tenido en cuenta o bueno, pues si hay que unir una salida, una llegada y era el recorrido que había? Porque sí que llama la atención que de Elche hasta el mar más o menos es la misma dirección y luego, bueno, pues bordeando el mar. Si entra el viento, seguramente entre del mar y de cara a la primera parte y del lado el camino de Alicante. No sé si es algo que habéis preveído, si es algo que bueno, pues que si aparece, pues otra circunstancia más de carrera. Es que es otra circunstancia más de carrera. Es decir, aquí lo que hemos tratado es de hacer una crono que realmente, bueno, pues tenga más de 30 kilómetros. Esa era una de las vocaciones y luego queríamos que fuera una crono más para especialistas. ¿Por qué? Porque yo creo que una vuelta que tiene 9 finales en alto, pues de alguna forma tienes que compensar esas posibilidades que les estás dando en montaña a otro tipo de corredores. Aquí lo único que pedimos es que si entra viento que sea igual para todos. El hecho de que pueda entrar un poco de cara y luego otro poco de costado, pues eso es algo que tendremos que ir viendo. Aquí lo único que nos importa del viento es que no permita rodar a los corredores, de lo cual no tendremos ninguna duda. Y en segundo lugar, ojalá que las circunstancias climáticas sean iguales para todos. Eso es lo que más nos preocupa. Por lo demás, pues yo creo que la crono, dentro de lo que hemos buscado, cumple el perfil que queremos. Javier, para ir poniendo el punto y final, que te he ido comentando yo, para mí tal, para mí la etapa reina tal. Bueno, sé que es difícil porque esto es un poco elegir como entre mamá y papá, pero entre 21 mamás y 21 papás, porque al final todas las etapas son producto vuestro. Pero si te tengo que decir que te quedes con una, ¿con cuál te quedas? No, es que eso es complicado en mi caso, porque mira, las trabajamos mucho las 21, pero es que personalmente yo las trabajo mucho, es decir, yo tengo mucho contacto con todas esas ciudades que van a ser sedes de salida y de llegada, entonces que yo me ponga a establecer cuál es una etapa reina, yo puedo establecer cuáles son las etapas en las que creo que pueden pasar y que nos pueden contar cosas. Yo sinceramente creo que la etapa de Bilbao nos va a contar alguna cosa y creo que la etapa del Espraeres alguien se puede quedar despistado. Y sobre todo hay un tema, Fancuaya no se conoce. Porque de esta vuelta lo que yo me estoy encontrando es que mucha gente no conoce los territorios. Es decir, se están emitiendo muchísimas opiniones, todas ellas muy respetables. Cuando, por ejemplo, la gente me dice, es que no hay Pirineos, es que no hay esto, no hay lo otro. Y digo, ya, pero hay esto. Ya en el esto, ya como que me falta un poco de recorrido porque no lo conozco. Cuidado con la etapa de Peñas Blancas, porque yo creo que ahí no se ganará la vuelta, pero alguno la puede perder. Cuidado. Veremos el desgaste de La Pandera, porque a mí es un puerto que me encanta y desde luego en Sierra Nevada, tal y como se plantea esa etapa, si hace calor, cuidado con esa etapa. A partir de ahí, Piornal no se conoce mucho, seamos honestos, Piornal no se conoce mucho y estamos hablando de una etapa de 3 vertientes. Y luego está el tema de Madrid. ¿Qué me preocupa a mí con el tema de Madrid o no? Pues que a lo mejor alguien piense que puede ir aguantando conservando hasta llegar a Madrid, que sí que la conozco, pero es que hasta llegar a Madrid hay un montón de sorpresas en esta vuelta. Yo, si te tengo que dar una opinión sobre esta vuelta, más allá de que a unos les pueda gustar y a otros no tanto, es que después de todo lo que llevamos haciendo, después de hacer una propuesta que yo creo que está bastante clara, después de apostar por llegadas en alto, después de una primera semana siempre intensa, después de trabajarnos mucho en los finales, somos capaces de seguir haciendo cosas diferentes. Eso es lo que más a mí, lo que más me gusta del análisis que se hace de esta vuelta,
es que es variada, que es distinta, que sorprende. Eso es lo que más me gusta. Y yo creo que, bueno, pues es algo que afortunadamente lo hemos trabajado y así es. Luego, entre el organizador y los corredores, ya veremos si la propuesta es válida o no. Y si no lo es, por supuesto, pues que habrá que ajustar y cambiar cosas. Pero hoy por hoy la Vuelta nos gusta. Y ya la última que te hago, pero esta ya es como simple curiosidad. Bueno, pues, un detalle que yo ni siquiera me había fijado, me lo comentaron el otro día. Últimamente se visita pocas capitales de provincia, siempre se busca ir a pueblos, no sé, el año pasado recuerdo Burgos, no recuerdo el nombre, Caleruega, si no mal recuerdo, porque al final vamos a tantos sitios que, o yo qué sé, este año, sin ir más lejos, Talavera de la Reina, o sea, pueblos que algunos son más grandes, otros son más pequeños, pero no se busca capitales de provincia. No sé si porque las propuestas vienen desde entidades más pequeñas, desde estos pueblos, o porque la Vuelta prefiere ir a bueno, pues sitios donde pueda estar más cómoda, digamos, porque al final una ciudad, ya sea más grande o más pequeña, la organización muchas veces se complica. No, lo dicho, no sé si es algo que es simple curiosidad, si es algo que no tenéis tantas propuestas o es simple curiosidad por ese detalle. Te respondo porque hay una respuesta bastante clara. Nosotros no tratamos con entidades más pequeñas, tratamos con entidades superiores. En este caso son las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas. Entonces, las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas tienen bajo su manto un mayor núcleo poblacional de lo que sería una simple capital de provincia. Y a nosotros lo que nos gusta sobre todo es acercar la Vuelta al mayor número de pueblos posibles. Nosotros siempre nos gusta ir y descubrir sitios nuevos. Es por eso, por lo que cuando tratamos con una diputación provincial, lo que tratamos siempre es este pueblo y este otro. Y a partir de ahí, no me digas por qué vas a este pueblo, sino dime en qué provincia estoy. Y te podré dar una explicación. Las propuestas, pues la verdad es que han crecido muchísimo. No tenemos posibilidades de en un solo año dar acogida a todas, pero es verdad que el modelo es el de tratar de llegar al mayor número de sitios posibles. Si luego al final haces la estadística, dices no vas a capitales de provincias, pues mira, este año estamos en Utrecht, que sería una gran capital de provincia, como estamos en Bilbao, como estamos en Alicante, como estaremos en Madrid. Es decir, esa es la cuestión. Luego también ten en cuenta una cosa, nuestra vocación siempre será de ir a este tipo de sitios, porque además aquí es donde encontramos los recorridos, que yo creo que deportivamente son atractivos, porque donde más cómoda está la Vuelta desde el punto de vista logístico es en una capital de provincia. Es decir, si pudiéramos logísticamente siempre estaríamos donde están los hoteles y donde están todos los servicios. Y sin embargo no hacemos eso, porque creemos que lo que prima es poder facilitar el recorrido. Y entre otras muchas cosas, el hecho de que los saltos de montaña no estén en las capitales de provincia, pues te obliga a tener que irte a lugares apartados, pero sí que hay un porqué, y el hecho de que no vayamos a capitales de provincia no es una lectura negativa. Es más, si fuéramos siempre a capitales de provincia, pues si te coges dónde están las capitales de provincia situadas, pues te darías cuenta de que a lo mejor muchos de los recorridos que hacemos no se pueden hacer. Sí, no, al final, y hay que echar en vista las vueltas de atrás, que quizás sí, por lo que dices tú, por facilidad se hacía más, y los recorridos y lógicamente llegar a un pueblo como Guadalupe el año pasado, que se llegó a Pico Villuergas, descubrirlo, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, sin ir más lejos, Guadalupe no lo hubiese conocido, y conocemos muchos sitios que merecen muchísimo la pena de nuestra geografía, que es al final para lo que sirve la Vuelta y para lo que sirve el ciclismo, ¿no? Para dar ese turismo y esa publicidad y hacer valer lo nuestro. Javier Guillén, muchísimas gracias como siempre por atendernos, por estar con nosotros. Nos vemos allá el 19 de agosto, esperemos que en Holanda, con un gran espectáculo por delante, porque eso yo creo que garantizado está. Pues ojalá que así sea y nos vemos en Holanda. Muchas gracias. Muchas gracias.